buenos días, estudiantes bolivarianos. Mi nombre es Ledisluz Sierra Redondo y el área que voy a desarrollar en los grados 91, 92, 93 es Ciencias Sociales. Espero de ustedes mucho respeto, responsabilidad, puntualidad en la entrega de las guías. Una sugerencia para la elaboración de la guía es que en ciencias sociales es importante lo que es la lectura para que hagas comprensión, análisis e interpretación en cada una de las preguntas de las actividades pertinentes a cada una de las temáticas. Entonces, espero que tengan en cuenta esas sugerencias. Importante leer, analizar e interpretar. Sean todos bienvenidos. Pasemos entonces a lo que es el concepto de la geografía económica. A ver, piensen un momentico en el término economía. ¿A qué hace referencia la economía? ¿Sí? Bueno, la geografía económica presenta muchos aspectos que juegan papel fundamental en la vida de las sociedades, en la vida de las personas. Dentro de esos aspectos tenemos la producción, la distribución y el consumo. La imagen nos presenta cada uno de estos procesos. La producción, para poder producir hay que tener materia prima. ¿Y esta materia prima de dónde sale? De los recursos naturales que presenta el espacio geográfico. En este caso, los recursos naturales que hacen parte de nuestro territorio colombiano. Tenemos entonces materia prima que va a dar como origen un producto final, ¿verdad? Pero esta materia prima, para poder llegar a ser este producto, tiene que pasar por una serie de etapas o de fases. Entonces, de materia prima ya pasa a la transformación a harina. Luego esa harina se convierte en masa para elaborar lo que es el pan. Luego pasa al horno y por último queda un producto final elaborado. Este producto final elaborado pasa a una segunda fase, que es el proceso de distribución, es decir, distribuir la producción a los diferentes espacios geográficos para satisfacción de las necesidades que son adquiridos por quién, por las familias, por la sociedad. ¿Para qué? Para consumirlos y satisfacer una necesidad de alimento. Entonces, producción, distribución y consumo, factores importantes dentro de la geografía económica. No olvidemos que el hombre hace parte importante en el proceso de interacción entre el medio ambiente, ¿ya? Y el espacio geográfico para poder transformar los recursos naturales. Bueno, jóvenes, teniendo conocimiento de esta breve explicación, puedes ir construyendo tu concepto sobre geografía económica, que la podemos definir como la interacción de las actividades económicas con el espacio geográfico. O también podemos definirla como la ciencia que estudia la localización de los recursos y la forma como son utilizados por las personas. Estudia también la manera de
cómo se distribuyen las diferentes fases del proceso económico en el espacio, o sea, lo que te acabo de explicar. También esto significa, es decir, conocer dónde, cómo y por qué se obtienen los recursos naturales, se transforman las materias primas y cómo se distribuyen los bienes que se consumen. Bueno, espero te haya quedado claro hasta aquí para que vayas construyendo tu concepto de geografía económica. Veamos ahora las ciencias auxiliares de la geografía económica. La geografía económica tiene mucha ayuda por parte de las ciencias auxiliares. Y dentro de esas ciencias auxiliares tenemos la geografía económica, que permite identificar y analizar el proceso productivo, la política y la historia. Contribuyen estudiando los procesos sociales que originan y expanden las diferentes actividades económicas, así como las relaciones de poder entre los diversos grupos humanos. La antropología investiga los aspectos de la economía que se vinculan a la cultura y a los valores sociales. La demografía, que aporta el conocimiento y crecimiento de las poblaciones y las formas como se distribuyen los pueblos dentro del espacio geográfico. La oceanografía, la climatología, la geología, la biogeografía aportan el conocimiento de la ubicación y la cantidad de los diferentes recursos naturales. Y por último, la ecología, que explica el funcionamiento de los ecosistemas y biomas con el fin de comprender la capacidad del medio para sostener las actividades humanas. Entonces, pueden ustedes observar que todas estas ciencias auxiliares, digamos que es el laboratorio de la geografía económica, que le hace aportes importantes, ¿ya? Para generar una economía mayor. Pasemos a las variables económicas. Dentro de las variables económicas tenemos cómo influye en las actividades en el espacio geográfico. Bueno, aquí en esta variable se debe tener en cuenta el espacio físico donde se deben desarrollar las diferentes actividades, como por ejemplo una finca, una fábrica, una industria, un centro comercial, un espacio rural, el mar. Bien, en una finca, por ejemplo, se llevan actividades como la agricultura, la ganadería, la cría de animales. En una fábrica o industria se va a llevar a cabo la actividad del proceso industrial de la materia prima. En el centro comercial vamos a observar cómo, cómo las personas empiezan a obtener la producción generada en los dos ámbitos anteriores. Bueno, y en el mar, las actividades, por ejemplo, que se llevan a cabo es la actividad pesquera. Bueno, entonces esa es la importancia del espacio geográfico y cómo las actividades deben desarrollarse dentro de un espacio físico. La segunda variable corresponde a las actividades económicas y cómo influyen en la organización territorial y en el medio ambiente. En la organización territorial, porque hay áreas económicas
mucho más activas que van a atraer ya a nuevos habitantes y esto va a generar aumento en la población. Y dentro de las condiciones ambientales, pues la actividad económica implica una interacción con el entorno y la calidad de vida. O sea que esta influencia, por lo general, es bastante negativa y aquí lo podemos observar nosotros qué ocurre con la contaminación ambiental, ¿cierto? Entonces, esas son las variables económicas dentro de la geografía económica. Importante las variables económicas dentro de esa rama de la geografía. Eh, Hablemos de la biodiversidad colombiana. Biodiversidad significa eh, diversidad, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la diversidad de las diferentes especies de flora, fauna que presenta nuestra querida Colombia, que es muy rica tanto en selvas, en bosques, en recursos naturales, en flora, en fauna, y esto le va a permitir a nuestro territorio colombiano ubicarse en el segundo país megadiverso. Presenta muchas especies, ¿ya? Muchos paisajes que le permiten convertirse en uno de los países turísticos y llamativos y está dentro de los países con mucha biodiversidad y es considerado un país megadiverso. Observa el video con mucha atención para que puedas responder por qué Colombia es un país con mucha biodiversidad y por qué es considerado un país megadiverso. Bueno, espero que te haya gustado la explicación así en términos generales de lo que es la geografía económica. Muchas gracias por tu atención. Cualquier inquietud que tengas al respecto de la temática, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al WhatsApp que aparece en la diapositiva. Y no te olvides que mientras más leas, más cosas vas a saber. Y mientras más sepas, más lejos vas a llegar.